Debo reconocer que esta generación de futbolistas ecuatorianos me parece realmente fantástica, fantástica. Yo creo que Ecuador tiene la mejor generación joven del fútbol de Sudamérica, sacando al campeón Durísimo del mundo. lo de Lieberman, ¿no? ¿eh? ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy venimos a hablar nuevamente de lo que pasa con la prensa. Si saben que se vienen las eliminatorias nuevamente, sí, la segunda doble fecha, la fecha número 3 y la fecha número 4 de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Y hoy vamos a hablar de lo que opina la prensa, varios países de de esta misma zona de Sudamérica, y lo que opinan sobre la próxima doble fecha de Ecuador y lo que ha sido la primera, sobre todo, ¿no? La primer doble fecha, también dejando en claro sus análisis, sus reacciones en cuanto a lo que ha sucedido y lo que está por suceder. Así que vamos a estar hablando de ello, vamos a estar aquí en este video con todo lo que tenemos para aportar nosotros también y lo que ustedes, muy importante también, lo que ustedes tienen para decir. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo, ya lo saben, nos pueden apoyar, se viene la próxima doble fecha, vamos a estar con todas las selecciones, aquí abajo se pueden suscribir y también activen la campanita. Ahora sí, vayamos con todo, a ver qué pasa con la prensa. ¿Qué dice la prensa de Sudamérica? La prensa chilena, Si no importa. Vamos. No importa. Me gustó este juego. Brasil. Argentina. Si no importara. Porque yo no- Uruguay. ¿Pero por qué? Ay, no le gusta Uruguay. se ponen ¿Pero por nerviosos qué? los chilenos. Bueno, está bien. No se me importa. Ecuador. Ecuador, yo estoy Ecuador. con Nico. Listo. Para mí Ecuador por sobre Uruguay. Ecuador, Uruguay. Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué más que nosotros? ¿Por qué más que nosotros? Esto es personal, obviamente, ¿Cuál tiene ya que ver con la generación de jugadores. Con el presente de los jugadores, o sea, hasta James Rodríguez siendo banca en Sao Paulo, es más que cualquier volante chileno hoy día. Ya, listo. Se están tirando abajo, ¿eh? ¿Ya? Yo creo que peleamos con Paraguay. Mira, yo creo que, mira, lo que dice Chris, lo de Ecuador. Ecuador la tiene difícil porque parte con -3. Si Ecuador quiere entre los tres primeros con -3, significa que va a ganar puntos que no ha ganado nunca, porque son fuertes de local, pero hay que ganar puntos de visita. Buen Para mí, análisis. Ecuador, si clasifica en el cuarto y el sexto. O sea, Tiene jugadores jóvenes muy interesantes jugando en Europa. Súper interesante los jugadores de Ecuador, ¿eh? Exacto. Tiene un recambio de jugadores muy jóvenes que están jugando en Europa. Y nosotros no los tenemos, los jóvenes nuestros no juegan. No juegan, no están están necesitados. Ese último cupo, incluso el repechaje lo van a estar Están en la jugando Colombia, lona, Paraguay. Para mí Ecuador es de Argentina. los mejores equipos de las eliminatorias sudamericanas. El mejor equipo de las Para mí es de los mejores. eliminatorias. Sacando Argentina, Brasil, Uruguay es de los mejores. Ok, Pero digo, del resto sacando. de los equipos medianos, entre comillas, Para mí hoy, para mí Ecuador tiene más equipo que Colombia. Tiene como 7 Para mí tiene más equipo que Paraguay. Que Uruguay. Y tiene más equipo que Chile. No, que Uruguay no. para mí Lo ponen ahí a para Ecuador, mí es ¿eh? ahí con Brasil, Ecuador. Ahí con Brasil. Ahí con Mirá hasta Brasil, dónde voy, Ecuador. No, ahí Es ahí, mirá, Brasil y ahí Ecuador. Porque esto lo tenemos Los que bolivianos. pasar. Esto continúa, es la segunda fecha recién y se viene todavía eliminatoria el próximo mes de Se octubre. viene la segunda doble Recibimos a nada más y nada menos otra vez Ecuador. Ecuador. Ahora se viene Ecuador. Ecuador es una selección. La tiene no brava sé Bolivia. si en los papeles previos, antes de venir a la altura, que va a venir a jugarnos de igual a igual. Ya hemos tenido tropiezos grandísimos con Ecuador Tal en La cual. Paz. Darle la vuelta a esto y demostrar El último que, 3-2 terminó, que me parece, se puede inclusive. ante Ganó una Ecuador. gran selección que es la ecuatoriana, que en La Paz no lo va a sentir, que es la que menos se queja porque también tiene altura, entonces va a venir a jugar de igual a igual. Y estos partidos, las eliminatorias, son pues clave. Todos los partidos, mirá los Todos resultados los partidos que se son han venido claves. dando. Todos, Venezuela todos gana en en su Sudamérica. casa, o sea que esto no tenés que darte el lujo de estar perdiendo puntos en tu casa. Peor nosotros que siendo de que nuestro hábitat, que nuestro lugar, que como es La Paz, sea imbatible, ahora no lo es, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos, esperemos que el tiempo que queda para los próximos dos A ver. partidos se aprovechen de la mejor manera. Ojalá. Y además Ojalá por el pobre Bolivia. Y quiero decir Ahora los algo, ¿no? uruguayos. Quiero sumar esa lista Ángel Di María y también Es cierto. felicitar al técnico español Félix Sánchez Vaz. Opa, Félix Sánchez. Colocó a Páez, a Ray Páez, Kendry Páez. 16 años. Ayer Increíble. jugó ante Uruguay. Jugador que a los Y 18 muy buen jugador. pasa a ser jugador del Chelsea. Ya el Chelsea aseguró Tal los servicios cual. del futbolista ecuatoriano. San Kendry Páez. Cuando cumple 18. Kendry Maravilla Páez.
porque aparecen los nuevos jugadores. 16 años y ayer jugó con la selección Y ecuatoriana. esto es lo que está Mi chico haciendo se mete al Ecuador, centro. esto es sacando nuevas figuras, que al otro partido, y lo tenemos que dividir en dos, porque hay una polémica enorme en la última jugada del mismo entre Ecuador y Uruguay. Tal cual. Se Polémico. jugó también en la altura, pero no a la altura de lo que es la ciudad de La Paz. Por cierto, yo no sé, y principalmente del Valle y Carolina de las Alas, si saben la historia de la altura y la FIFA. Bueno, pusieron un pibe en la mitad de la cancha que podía ser el nieto de 16 Alberto. años. El nieto de 16 Alberto, años. así que era el señor que está llorando con la camiseta de Uruguay. Está y lo llorando pusieron con la y no camiseta ganaba de nada. Uruguay. Páez, mucha tristeza. El que manda el centro para el gol de Sí. Félix Torres y el segundo. ¿Cómo marcar? Kendry Páez. 16 años tiene ese pibe. No lo pueden creer los 16 uruguayos, años. ¿eh? ¿Cómo que 16 años? 16 años los que somos padres. ¿Te acuerdas cómo era? Un córner, rebota, Sí. óvol. De un óvol viene. Exacto. Nos meten un gol de cabeza y nos hacen otro gol, donde un pibe de 16 Donde un años pibe de manda con 16 total y absoluta soledad la pelota al área. Bueno, y sí, ¿qué vas a hacer? Están enojados con Uruguay, ¿no? Y con lo que dejaron hacer en Ecuador. Una envidia muy sana con Ecuador. O sea, el nivel de Ecuador para. Envidia sana con Ecuador. La estructura que está armando, el conducto que está armando para sacar jugadores, cómo están levantando ciertos equipos, la prioridad que le dan justamente a sus fuerzas básicas, es algo para destacar. Mira ahora. Tal lo cual. que están haciendo Coincido con los peruanos. O sea, han perdido, es cierto, han quedado fuera de octavos, pero tú ves jugadores que salen, ese cuero, ese 9 va ese a cuero pintar va. en un momento. Kendry Es Páez, verdad. que con esa edad te está robando años y va a jugar en el exterior y está vendido al fútbol inglés. O sea, Vendido al Chelsea. nosotros no sacamos jugadores y a lo mucho vamos a sacar jugadores a lugares cercanos. Mira, algunas sí. A Estados Unidos, a México. O sea, no sacamos a Europa como ellos. Claro. Enfoquémonos en algo. Están como Los decepcionados 4 los rivales peruanos. que tiene Perú en estas 6 fechas iniciales de la eliminatoria, sin contar a Brasil y Argentina, son rivales directos. Directos. Hay que arrancarle punto a Paraguay. Hay que sacarle punto a Chile de visita. Hay que ganarle a Venezuela en Lima. Hay que intentar ganar por primera vez en La Paz. Ecuador lo hizo. Claro que lo de Ecuador es totalmente destacable, muchachos. Es un ejemplo. Es un ejemplo de Ecuador. Ecuador va a ser protagonista y Ecuador probablemente se meta, obviamente, en 6 cupos, dentro de los 6 cupos y medio. Ecuador tiene asegurado un puesto. Sin duda. Hoy Ecuador es más que Colombia, hoy Ecuador es más que Perú, hoy Ecuador es más que Paraguay. Es tercera hoy o Ecuador es cuarta más que potencia, Chile, Ecuador. Hoy Ecuador es más que Venezuela, hoy Ecuador es más que Bolivia. Hoy Ecuador, por funcionamiento, es el cuarto del continente. Tal cual. Detrás de Brasil, detrás de Argentina y detrás de Uruguay. Y vamos a ver cómo se ustedes me dirán, desenvuelve ustedes revisan las Uruguay, estadísticas, absolutamente estadísticas, y no ven juego. Por estadísticas, hasta que empiecen las próximas eliminatorias, el cuarto es Perú. El cuarto es Perú. Detrás de Brasil, Argentina, Uruguay, viene Perú. Por estadísticas. Por puntaje acumulado en las 2 eliminatorias. Sí. Porque hay que ver cómo terminó Ecuador. En Pero las eliminatorias para en Rusia rendimiento 2018. Perdiendo de manera consecutiva ante Perú es y más ante Argentina Ecuador. en Quito. Los 2 partidos. A mí debo reconocer que esta generación de futbolistas ecuatorianos me parece realmente fantástica. Fantástica. Yo creo que Ecuador tiene la mejor generación joven del fútbol de Sudamérica, sacando al campeón Durísimo del mundo. lo de Lieberman, ¿eh? Stupinian, Fantástica. para mí el mejor lateral zurdo del fútbol de América. El mejor lateral Moisés izquierdo Caicedo, de América. uno de los 5 mejores mediocampistas modernos del mundo. Uno de los 5 mejores Pero ahí apareció mediocampistas del mundo. Kendry Páez, con 16 años, Fuerte, mostrando su dimensión de futbolista, su estatura de futbolista, el hombre independiente del Valle, haciéndose eje y fuerte en el equipo con esa edad, en un partido eliminatorio Míralo. frente a una selección poderosa, frente a De la Cruz, frente a Valverde, frente a Darwin Núñez, frente a Cáceres, frente a Roget. No tuvo ningún miedo el juvenil, el gurrumín ecuatoriano, El gurrumín. elegido por Sánchez Vaz para ser el que maneje los hilos en la mitad de la cancha, jugando muy bien los minutos que le tocó hacerlo. Insisto, para mí la generación ecuatoriana de jóvenes es muy, pero muy buena y va Coincido. camino a consolidar, creo, hay que ver si luego esto se confirma, un Ecuador con presencia mundialista en forma Ojalá, ininterrumpida. ojalá. Creo que esta generación llegó para escribir un capítulo importante. Y sí, quizás uno se queda con la parte final, ¿no? Con lo que último escucha de, por ejemplo, en este caso, nuevamente el periodista argentino, que habla de una gran generación. Y creo que también es un poco el resumen de lo que hemos escuchado a lo largo de todos estos periodistas y de la prensa de alguna manera mundial, ¿no? Y sudamericana, que hablan de
Ecuador, de su avance, de su proyecto, de que realmente hoy es tenida en cuenta como la tercera o cuarta potencia en Sudamérica después de Argentina y Brasil, que claramente siempre estuvieron un escalón por encima, y aquí se habla fuerte de eso, de la perspectiva que tiene Ecuador de ver el fútbol desde las selecciones juveniles, desde su cantera y hasta llegar a la selección mayor, que ha arrancado con un proyecto en el Mundial anterior y en las eliminatorias anteriores con Gustavo Alfaro, y que ahora lo sigue con Félix Sánchez Vaz y que sigue sobre esa línea, y que claramente la prensa sudamericana y todo Sudamérica y todo el mundo también, ¿por qué no?, se ha dado cuenta de que Ecuador va en serio. Ecuador encontró un proyecto, Ecuador lo formó, Ecuador lo idealizó y hoy está como para poder nuevamente clasificar de manera ininterrumpida a un segundo mundial consecutivo. Eso lo veremos con el tiempo, pero realmente me quedo con varios de los halagos que realmente no son mentira. Ecuador está haciendo las cosas muy bien y pronto tendrá más resultados. Ya lo ha tenido con la clasificación al mundial y probablemente lo siga teniendo, pero esto es trabajo. Esto es trabajo y esto es tiempo, paciencia, esfuerzo, responsabilidad. Todo eso abarca Ecuador. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sí, del otro lado, aquí abajo se pueden suscribir si les gustó. Nos pueden apoyar también activando la campanita. Dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Nos pueden apoyar muchísimo. También comenten qué les pareció, qué opinan ustedes sobre la prensa sudamericana, qué tienen para decir a favor, en contra, lo que sea. Todo aquí abajo en los comentarios lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.